Hola Esteban, ¿Cómo va? te agradezco mucho que te prendas a esto del curso de reptilia y bueno, queríamos hacerte algunas preguntas de índole histórico, porque vos ahora estás muy imbuido, ¿no es cierto?, estudiando la historia de Linneo y de esos investigadores antiguos. Sí, señor. Dejado los bichos para pasar a los hombres. Bueno, contame un poco, a nosotros nos interesan los reptiles y un poco la historia de los reptiles, pero los reptiles están inmersos en la palabra herpetología, pero ¿esa palabra existía en los tiempos antiguos? La herpetología viene de herpetos, pero tenemos que irnos un poquito más atrás porque sucede que todo empieza con Aristóteles, ¿cierto? O al menos toda la ciencia occidental empieza con Aristóteles. Y Aristóteles divide a los animales en dos grupos muy grandes, que son los animales con sangre, que corresponderían a nuestros vertebrados actuales, y los animales sin sangre, los sanguíneos y asanguíneos. Entre los animales con sangre, Aristóteles reconoce perfectamente bien a los mamíferos porque tienen pelos, a las aves porque tienen plumas, al hombre porque es un bípedo como las aves pero no tiene plumas y lo caracteriza como bípedo en plumas, a los peces, que es todo lo que vive en el agua, y de pronto le queda un grupo de lo más heterogéneo al que llama herpetón, que quiere decir los que se arrastran. Y dentro de ese herpetón se incluyen los anfibios y los reptiles. Y desde Aristóteles hay que esperar hasta más o menos mediados del siglo XVIII, hasta 1755, cuando Klein, en su tentamen, acuña el término herpetologie, ¿cierto?, para estudiar anfibios y reptiles juntos. Y de ahí viene esa tradición de que la herpetología es el estudio de los anfibios y de los reptiles, que son dos grupos que no tienen absolutamente nada que ver, pero bueno, por tradición, por comodidad o porque eran grupos con un número restringido de especies, se los mantuvo juntos. Bien, entonces la herpetología es una cuestión de tradición y por eso a nosotros nos interesa particularmente los reptiles. Claro, ustedes están trabajando con reptiles. Yo pertenecí originalmente a una agrupación que quería sacar los anfibios de la herpetología. Claro. Y nosotros preguntábamos, para mostrar el absurdo, ¿ustedes han visto alguna vez un renacuajo de cocodrilo? Y era la revista Alites, claro, ¿no es cierto? Claro, sí. Y vamos a ver ahora, porque justamente tengo eso, que hay algunas ilustraciones muy graciosas sobre los renacuajos de cocodrilo, de tortuga, etc. Y Esteban, ¿y cómo en la época de Linneo, que es el que funda la taxonomía moderna, en qué posición estaban los que hoy conocemos como reptiles? Linneo empieza en 1735 a tratar de clasificar el mundo y en realidad los animales del mundo, ¿no es cierto? Y empieza con la famosa serie de Sistema Nature, que va a tener hasta el momento de su muerte 12 ediciones. De eso nos acordamos siempre de la de 1758, que es la 10ª, porque es la que establece la nomenclatura binominal. En todas las ediciones del sistema Nature, la clase 3 corresponde a los anfibios. Y dentro de los anfibios, Linneo habla de los Amphibia reptilia. Para que tengan una idea, esta es la edición de 1758, ahí la clase 3, ¿no es cierto? Y para que tengan una idea de cómo consideraba Linneo, hay que aclarar una cosa: Linneo es un hombre profundamente religioso, está profundamente influido por los mitos bíblicos y por supuesto que las serpientes son el horror de los horrores. Entonces, si se fijan, Linneo define anfibia como animales horrendos de cuerpo frígido, de colores pálidos, de esqueleto cartilaginoso, de piel podrida, de cara torva, de veneno horroroso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de esa clase 3 de los anfibios, Linneo incluye a las ranas,
incluye a las tortugas como géneros separados, ¿no es cierto? Incluye el género testudo, el género rana. A las víboras las pone en Coluber, pero por ejemplo, dentro de víboras va a incluir todo lo que es finito y largo y sin patas. Entonces, dentro de las víboras, por ejemplo, están los gimnofiones, que hoy sabemos que son anfibios. Dentro de las lagartijas va a poner todo lo que tiene 4 patas y cola, entonces tiene las lagartijas verdaderas y tiene también las salamandras incluidas. Y bueno, y es cuestión de esperar hasta mediados del siglo XVIII a que la herpetología empiece a tener la conformación que está teniendo en nuestros días. Hoy sabemos que el Nuevo Mundo es uno de los espacios megadiversos que tiene la Tierra, ¿no es cierto? Curiosamente, en el sistema Nature, el Nuevo Mundo está pésimamente representado. Y eso se debe fundamentalmente a que España y Portugal habían cerrado las fronteras a cal y canto. Y el único material sudamericano proviene de Surinam y del norte del Brasil, que para mediados del siglo XVIII eran colonias holandesas. Uno de los herpetólogos más conocidos de Sudamérica es Paulo Emilio Vanzolini. Y vos has tenido una relación muy personal con él, además de la relación profesional. Contanos, ¿cómo era Paulo Emilio Vanzolini? El viejo Vanzo era un hombre que no tenía matices, no conocía los grises, era blanco o era negro. Y quería con la misma intensidad que odiaba, y no necesariamente con bases lógicas para ninguno de los dos lados. Que Vanzolini, aparte de su faceta científica, es uno de los compositores de música popular paulista más reconocidos, ¿no es cierto? Al punto que lo llamaban el PhD do Samba en San Pablo, y hubo carnavales dedicados a él y cosas por el estilo. Y una cosa fantástica de Vanzolini, para que vean la calidad, la curiosa calidad y cualidad del hombre era todo el dinero que le generaban los derechos de autor, los transformaba en libros. Y así fue que la biblioteca de Vanzolini fue probablemente la biblioteca privada más importante de herpetología que tuvo este lado del mundo. Vanzolini era un gran actor de la intelectualidad, ¿no es cierto?, de Sao Paulo, y tenía Vanzolini era padrino de bautismo de Chico Buarque, y las reuniones en la casa de Vanzolini eran cosas extraordinarias, al punto, y la influencia de Vanzolini, al punto que los brasileños no tienen una real academia, los portugueses no tienen una real academia de la lengua como nosotros. Entonces, el idioma está fijado por algunos diccionarios famosos, y en el diccionario de Buarque de Holanda aparecen frases de las canciones de Vanzolini, por ejemplo, el dar vuelta por cima y cosas por el estilo. Infirmary. I saw my baby there. She was stretched out on a... Y Esteban, con respecto a la herpetología acá en Tucumán, ¿cuándo se empezó a desarrollar los estudios de herpetología? Bueno,
Deben saber que la Universidad de Tucumán, si bien fue fundada en el año 1914, la Fundación Miguel Lillo se organiza a partir de la muerte de Lillo en 1931, pero todo eso es muy parroquial, muy pueblerino, y hay una segunda fundación de la universidad que es en la década de 1940, hacia mediados o finales de 1940, cuando es rector de la Universidad de Tucumán un farmacéutico dedicado a la botánica farmacéutica que trabajaba en el Lillo, que es el doctor Horacio Descolle. Entonces Descolle hace una serie de cosas de lo más interesantes y, entre otras, es el fortalecer las instituciones que había y crear muchísimas nuevas. Descolle es un tipo que no tiene ningún pudor, entonces le escribe a Picasso para que sea director de la Escuela de Artes y le escribe a Einstein para que venga a enseñar matemática a Tucumán. Y de hecho vino. No vino, mandó en el primer número del primer volumen de la revista del Instituto de Matemática, mandó un teorema desarrollado que es el foco del orgullo, ¿no es cierto? Bueno, lo que hace Descolle también es incorporar un montón de gente. Entre la gente que se incorpora en la época de Descolle hay un personaje bastante interesante que es un francés, médico, antropólogo, y que trabajaba con venenos que se llamó Jean Vellard. Jean Vellard se casa con una tucumana, con la hija del cónsul francés en Tucumán, que es una señora de apellido Imbaud. Y él aquí en Tucumán tiene algunos aportes muy interesantes publicados en Acta Zoológica sobre los anfibios del Chaco, sobre el género Telmatobius, y Vellard se va de Tucumán a Perú, donde hace su gran obra sobre arañas venenosas y los anfibios andinos, que son los que le dan esa fama duradera. Eso estamos hablando de 1940. Para 46, por ahí, ¿cierto? Más o menos para esa misma época llegan a Tucumán dos expatriados italianos. Uno es José Chey, que van a hablar muchísimo de él en este curso. Y el otro es Armando Pisano. Mientras Chey era un taxónomo clásico, un descriptor de especies fenomenal, un hombre con tremendos conocimientos de campo, Pisano era un eximio laboratorista y experimentador, ¿no es cierto? Al punto que la saga Pisano se continúa con lo que hoy es el Instituto de Biología en la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Tucumán. Y estos dos italianos que llegaron aquí, las diferencias no solo eran académicas, sino también eran uno del norte y otro del sur. Se odiaban a muerte, mientras Chey era florentino, Pisano era siciliano. Entonces Chey siempre decía de Pisano que de Roma para abajo todo era África y lo menospreciaba, pero esa diferencia de carácter, por otro lado, Pisano sonreía para adentro, y esa diferencia de carácter se nota en el hecho que mientras Pisano tuvo decenas de discípulos allá donde fue, Chey no tuvo ninguno, ¿no es cierto? Y de ahí hay que esperar hasta principios de la década de 1960, cuando aparece en Tucumán el doctor Raymond Lorán, al que la herpetología argentina le debe prácticamente todo, ¿no es cierto? En esa época, en la década del 60, en Argentina había dos herpetólogos en Buenos Aires, de los cuales supongo que mencionaban en el curso, que son Gallardo y Barrio, Lorán aquí en Tucumán, Chey, que para ese entonces estaba en Mendoza, y una persona que iba y venía y después hacia principios de los años 70 se establece en Córdoba, que es Jorge Washington Ábalos, ¿no es cierto?, que en Córdoba organiza el Instituto de Animales Venenosos.
¿Por qué digo que la herpetología le debe todo a Laurent? Bueno, simplemente porque a partir de la década del 70, Laurent empieza a formar un grupo de estudiantes, tanto en Tucumán como fuera de Tucumán, y a Laurent se debe, en interacción con Jorge Williams de La Plata, con Gustavo Scrocchi y conmigo aquí en Tucumán, la creación de la Asociación Herpetológica Argentina. O sea, se cambió un paradigma de investigadores solitarios, ¿no es cierto?, de investigadores, de grandes investigadores que los hubo antes, para realizar, para formar gente, y la formación de recursos humanos se transformó. Fue una explosión, fue un crecimiento casi fractal, ¿no es cierto? Porque es increíble la cantidad de gente que fue dirigida y que está dirigiendo y cómo va creciendo y cómo va diferenciándose todo eso. Y de 13 centros que eran Tucumán, Buenos Aires y Mendoza que había en la década de 1970, les diría hasta la década de 1980, hoy pienso que no hay provincia en la Argentina en la que no haya un instituto o un grupo de estudiando anfibios y reptiles. Y particularmente entonces aquí en Tucumán, ya hemos hablado cómo se ha distribuido en Argentina, cómo ha sido la influencia de Laurent y el Instituto de Herpetología en la Fundación Miguel. De ser un solitario trabajando en su laboratorio de una forma casi endogámica, digamos. En el año julio de 1974, durante las vacaciones de julio de 1974, Gustavo Scrocchi y yo le golpeamos la puerta a Laurent, diciéndole que queremos hacer cualquier cosa, aunque sea vaciar los cestos o lavar frascos. Y efectivamente nos puso a lavar frascos. Entonces, cuando terminamos de lavar los frascos y de cambiar la colección y más cosas, llegamos chochos de la vida diciendo, bueno, ahora somos investigadores. Y el viejo nos dijo, bueno, vayan y fichen el Zoological Record. A usted que le interesa anfibios, a usted que le interesa reptiles, en el caso de Gustavo. Y allí estuvimos media vida fichando el Zoological Record. Y cuando llegamos con todas las fichas de cartulina, ¿cierto? Cuando llegamos con todas las fichas a decirle al viejo, bueno, aquí tenés, perdételas por la oreja, Laurent nos miró y nos dijo, yo ya tengo toda esta información. Esta información es para ustedes y ustedes han demostrado que son capaces de hacer las dos cosas más tediosas que tiene la investigación, que son mantener una colección y mantener la bibliografía actualizada. Ahora, ¿en qué quieren trabajar? Y ahí comenzó la aventura. Y a partir de ese momento, la generosidad y la apertura de este hombre fueron impresionantes. ¿Y cómo se ha transformado en la actualidad el Instituto de Herpetología? Bueno, en este momento en el Instituto de Herpetología conviven investigadores que reciben su salario de la Fundación Grillo, investigadores que reciben su salario de la Facultad de Ciencias Naturales, investigadores que reciben su salario de CONICET y cuanta mezcla entre esas tres posibilidades pueda haber, ¿no es cierto? Y somos más o menos 30 personas que van desde Gustavo Scrocchi y yo, que nos jubilaremos el año próximo, hasta estudiantes que están en tercer o cuarto año de facultad, que empiezan a hacer sus primeros pininos. Y el tipo de investigaciones que se hace, pues se estudia tanto anfibios como reptiles, ¿no es cierto? Se estudia tanto anfibios como reptiles, se estudian... hay un sesgo notablemente anatómico, que eso nos identifica, nos hace únicos a nivel continental, les diría. Se están estudiando cuestiones morfofuncionales, se están estudiando cuestiones embriológicas, se está estudiando plasticidad, se está estudiando modos de reproducción, se está estudiando metamorfosis. Hay mucha biología sin dejar la taxonomía, por supuesto, porque lo que pasa es que son todas herramientas para la taxonomía. Desde hace unos cuantos años, diría comienzos del nuevo milenio, hubo
una tendencia muy marcada a que todas las clasificaciones filogénicas y demás fueran estrictamente moleculares. Hoy se ha visto que eso no es suficiente y que lo que valen son las matrices de evidencia total. Y el tipo de estudio que hacemos nosotros es lo que aporta a esa totalidad no molecular que tienen las filogenias. Bueno, Esteban, te agradezco muchísimo esta charla y de haber participado en la materia de reptilia, y seguramente te vamos a estar consultando para algunos otros temas también. Muchas gracias. Estupenda, gracias a ustedes y éxitos.